El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo esta semana en el Senado que puede crearse un tsunami ante la ola de deportaciones masivas que quiere hacer Donald Trump. ¿Tiene México una estrategia integral para esta posibilidad? Para hablar del tema, hoy se encuentra en nuestros estudios el cónsul general de México en Atlanta, Javier Díaz de León. Cónsul, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en el programa y por visitarnos hoy en Café CNN. Gracias, Alejandra. Gracias, al contrario. Quisiera comenzar destacando las cifras de la llegada de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos a través de la frontera. ¿Actualmente se encuentran sus cifras más altas o bajas? No, bueno, de hecho las cifras de mexicanos ingresando a Estados Unidos son las más bajas en alrededor de 40 años. Ha sido un patrón que los centros que estudian ese tipo de fenómenos lo han ido acusando durante ya varios años y actualmente definitivamente el número de mexicanos que ingresa a Estados Unidos está a niveles bajos históricos. Muchas otras nacionalidades y otras regiones de América Latina o de otros países entran en mayor número a Estados Unidos que mexicanos. Y me gustaría destacar algo que se creó, podemos hablar por ejemplo en el periodo de la presidencia de Bush, que se llamaba flujo circular, que cuando se intensificó las redadas e incluso se intensificó también la llegada a través de las fronteras, aumentó la migración ilegal. ¿Por qué? Bueno, la historia que los analistas han descrito es que, digamos, en la medida en que el reforzamiento de la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos se fue haciendo cada vez más duro, este flujo circular que existía históricamente de la migración entre México y Estados Unidos, que significa básicamente que los migrantes mexicanos venían, trabajaban y regresaban a México, se rompió la circularidad, se rompió esa circularidad. Temían no poder regresar, entonces se quedaban en Estados Unidos. Se volvió cada vez más difícil regresar a México y se volvió cada vez más peligroso y costoso incluso, ¿no? Entonces lo que hicieron fueron dos cosas. Lo primero que hicieron fue quedarse en Estados Unidos y lo segundo que hicieron, y eso lo vimos particularmente en los años 90 por las cifras que empezamos a detectar en la frontera, que el número de mujeres y menores que empezaron a ingresar a Estados Unidos se fue hacia arriba. Lo que estaba sucediendo era un fenómeno de reunificación familiar, que fue de alguna manera, de manera no intencional, provocado por estas medidas. Quisiera destacar un periodo muy fuerte para los mexicanos. Estamos hablando de la Gran Depresión, la década de los 30, cuando el presidente Hoover deportó a más de 2 millones de mexicanos. ¿Qué aprendió México sobre este momento y puede prepararlos de alguna manera a lo que podría pasar ahora con Donald Trump? Bueno, México ha aprendido durante lo largo de los años y siempre ha tenido una política muy clara, obviamente, de que los mexicanos, no importa dónde estén, deben de ser atendidos con los derechos plenos que merecen. Entonces, evidentemente, México ya ha estado preparándose ya desde hace algunos años para poner en marcha una serie de medidas en México para recibir a los inmigrantes que regresen por la decisión, o sea, voluntaria o no voluntaria a nuestro país, para que puedan reinsertarse en nuestro país y reinsertarse de una manera pues que les resulte lo más conveniente posible. Hay retos y por eso precisamente hace unos minutos veíamos al secretario Videgaray hablando de las reuniones que tiene el gobierno de México con la Conferencia Nacional de Gobernadores en México, porque hay un papel que tienen que tener en ese esfuerzo los gobiernos locales mexicanos. Para poder proteger estos derechos que acaba de mencionar, cónsul, ustedes son clave en Estados Unidos, pero también son clave las cortes inmigratorias, que tienen muchísimas fallas y lo hemos visto a través de los años. Mencionábamos antes de la entrevista que en promedio 250 jueces atienden más de 1.500 casos, ni siquiera pueden ver a los inmigrantes que se encuentran en este caso en personas, los hacen vía Skype, no hay traductor, tampoco por ley se requiere un defensor público. Muchos de estos inmigrantes tienen todas las de perder cuando llegan a una corte inmigratoria. Entonces, ¿qué hacer para poder proteger a las personas que tendrían este problema y llegan a la corte inmigratoria? Claro, y tiene usted toda la razón. El sistema migratorio estadounidense tiene un procedimiento que debe de seguir, porque así lo establece la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, cualquier persona que está sujeta a un proceso legal tiene el derecho a que su proceso se dé en todo el extenso, digamos que tenga todo un proceso ante las cortes o que tenga la posibilidad de defender su caso ante una corte. En ese contexto, por supuesto, parte de nuestro esfuerzo tiene que ver mucho con que nosotros pongamos los recursos para que toda persona que esté siendo detenida o que esté siendo sujeta a un proceso, por ejemplo, migratorio,
tengan la defensoría y que tengan los derechos para el consulado se encargaría de la defensoría. Bueno, el consulado los consulados mexicanos ya desde hace muchos años tenemos todos una red importante de abogados que trabajan con los consulados mexicanos. Tenemos redes de alianzas y de organizaciones que dan asistencia legal a los inmigrantes para precisamente verificar y asegurarnos de que todo mexicano que necesite nuestra asesoría la reciba. Y eso ya lo hemos hecho y por supuesto que ahora se va a reforzar. ¿Y qué ocurriría entonces con el mexicano que es deportado? ¿Qué es lo que está planificando el gobierno de México que usted me acaba de comentar? Bueno, durante los últimos años México ha recibido a varios miles y miles de deportaciones. No es algo nuevo para México y México tiene en pie un sistema importante de colaboración entre autoridades federales, gobiernos locales para recibir a los inmigrantes tanto en la frontera, cuando son recibidos. Tenemos convenios que estamos ratificando con las autoridades federales estadounidenses para asegurar, por ejemplo, que esas repatriaciones o deportaciones que se han dado a lo largo de los años se den en ciertas condiciones ordenadas y que sobre todo consideren las necesidades de población vulnerable. Por ejemplo, enfermos, mujeres, niños, y que las repatriaciones se lleven a cabo en lugares y horarios acordados para que nosotros estemos en condiciones de recibirlos y de darles la atención que merecen. Todos esos convenios y acuerdos están en pie y están establecidos. Tenemos que asegurarnos de que se sigan manteniendo. Cónsul, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Cónsul de México en Atlanta.